Escucha esta historia del leñador honesto y el leñador mentiroso. Hace muchos años, en las afueras de un tranquilo poblado rodeado de espesos bosques y caminos de tierra, vivía un humilde leñador llamado Tomás. Era un hombre de pocos bienes, pero de alma grande. Su rostro, curtido por el sol y el viento, mostraba surcos de años vividos con esfuerzo y dignidad. Sus manos, endurecidas por el trabajo constante, hablaban más de él que cualquier palabra. Callosas, firmes, acostumbradas al peso del hacha y al crujir de la madera bajo su filo. Tomás no tenía riquezas, ni tierras extensas, ni animales valiosos. Su única posesión de valor era su fiel hacha de hierro, con el mango suavizado por el uso constante y la hoja algo dañada por los años. No era bonita, pero era eficiente. Había sido de su padre y de su abuelo antes que él. Más que una herramienta, era una herencia y un símbolo de todo lo que representaba su vida: trabajo honrado, perseverancia y humildad. Vivía en una pequeña cabaña de madera que él mismo había construido años atrás, con apenas una chimenea, una cama de paja y una mesa vieja de roble. Cada mañana, antes que el sol despuntara del todo, Tomás se despertaba con el canto de los gallos. Se abrigaba con su gruesa capa de lana y tomaba su hacha con reverencia. Caminaba a paso firme hacia el bosque, mientras la niebla aún danzaba entre los árboles y el rocío brillaba sobre las hojas como pequeños cristales. En el bosque, Tomás elegía con cuidado los árboles que cortaría. Nunca talaba por codicia, ni más de lo que necesitaba. Sabía que el bosque le daba su sustento y lo respetaba profundamente. Hablaba con los árboles como si fueran viejos amigos, les pedía permiso antes de cortar y siempre dejaba ramas y semillas para que la vida siguiera su curso. Creía en lo más hondo de su corazón que si uno actuaba con respeto hacia la naturaleza, ella siempre respondía con generosidad. Después de llenar su carreta con la leña del día, Tomás regresaba al pueblo. En el mercado se colocaba en su lugar de siempre, junto a una fuente de piedra, y vendía la leña a precios justos. Nunca se aprovechaba de nadie, ni regateaba por avaricia. Algunos vecinos le ofrecían más dinero por su madera, pero él siempre respondía con una sonrisa: «Con lo justo me basta». Y era verdad. Tomás no ansiaba lujos. Le bastaba con tener un pan en la mesa, un techo donde dormir y la tranquilidad de una conciencia limpia. Los niños del pueblo lo saludaban con alegría y los ancianos lo miraban con aprecio. Muchos decían que era pobre en oro, pero rico en valores. En una época en la que muchos buscaban atajos, Tomás era un ejemplo de integridad y sencillez. Y aunque él nunca lo buscó, su honestidad era conocida y respetada por todos. Pero como en toda historia donde reina la calma, no tardaría en llegar el momento en que la virtud del hombre sería puesta a prueba. Una tarde tibia, cuando el sol comenzaba a inclinarse hacia el horizonte y sus rayos se filtraban entre de los árboles, Tomás trabajaba como siempre en el bosque. Llevaba ya varias horas cortando leña junto a la orilla de un río que serpenteaba entre las rocas, de aguas limpias y frescas, tan claras que uno podía ver los peces deslizándose entre las sombras del fondo. Era un lugar que a Tomás le gustaba especialmente. El sonido constante del agua le daba paz, y el susurro de las hojas con el viento le recordaba a los cuentos que su padre le contaba cuando era niño. Respiró profundo, empapado en sudor, y alzó su hacha para dar un nuevo golpe a un tronco grueso que ya casi había vencido. Pero justo en el momento de girar el cuerpo para lanzar el golpe, el mango húmedo del hacha resbaló entre sus dedos. «¡No!», exclamó mientras veía, impotente, cómo su fiel hacha salía volando por el aire. El hacha describió un arco en el aire, girando lentamente como si el tiempo se detuviera por un instante, y cayó al agua con un chapuzón sordo. En un segundo desapareció en las profundidades del río, tragada por la corriente y el silencio. Tomás corrió hasta la orilla y se arrodilló, asomándose al agua con el corazón en la garganta.
Buscó con la mirada, intentó ver el fondo, pero solo había reflejos de cielo, sombras de peces y pequeñas ondas que se alejaban lentamente como burlándose de él. «Mi hacha», dijo con voz temblorosa y con el alma apretada en el pecho. «¿Cómo voy a trabajar ahora? No tengo otra, no tengo dinero para comprar una nueva. ¿Cómo viviré?». Sus ojos se llenaron de lágrimas, no por el objeto en sí, sino por lo que significaba. Su hacha era su vida, su herencia, su sustento. Sin ella no tenía cómo cortar leña, ni cómo alimentarse. Sintió una mezcla de impotencia, tristeza y temor. Fue entonces cuando, de forma inesperada, el agua frente a él comenzó a agitarse suavemente. Al principio pensó que era un pez grande, pero pronto vio que las ondas crecían en círculos, y una luz extraña comenzó a emerger desde el fondo, como si la misma corriente comenzara a brillar. El agua burbujeó, como si respirara. Una forma luminosa comenzó a elevarse lentamente, rompiendo la superficie en completo silencio. De entre la espuma y la luz surgió una figura resplandeciente, alta, de apariencia humana pero etérea, envuelta en ropajes flotantes que no se mojaban. Su rostro era sereno, de una belleza que no era de este mundo, con ojos profundos y plateados como espejos de luna llena. Tomás retrocedió un poco, asombrado, sin saber si debía temer o arrodillarse. Nunca en su vida había visto algo parecido. La figura habló con una voz suave, como si el viento la llevara. «Te he observado, Tomás. Día tras día vienes al bosque con respeto. Tomas solo lo necesario. No destruyes sin razón. No maldices, no robas, no mientes. Tu alma ha sido noble, incluso cuando nadie te ve». Tomás tragó saliva. No sabía qué decir. Solo asintió, en silencio. «Y ahora has perdido tu herramienta más valiosa», continuó el espíritu inclinando el rostro con compasión. «Pero no todo lo que se pierde está realmente perdido. Permíteme ayudarte». Sin esperar respuesta, la figura se sumergió en el agua. Pasaron unos segundos que se sintieron eternos. Entonces emergió otra vez, y en sus manos traía una hacha de oro puro. El metal brillaba como si tuviera un sol atrapado en su interior, y su mango parecía tallado con hojas y símbolos antiguos. Era majestuosa. «¿Es esta tu hacha?», preguntó el espíritu extendiéndosela. Tomás la contempló boquiabierto. Nunca había visto algo tan hermoso. Por un segundo la ambición le rozó el pensamiento, pero enseguida sacudió la cabeza. «No, señora, la mía era vieja, de hierro. Esa no me pertenece». La figura asintió con leve sonrisa y volvió a sumergirse. Al poco tiempo regresó, esta vez con una hacha de plata, más sobria pero igualmente fina, de hoja reluciente y forma elegante. «¿Y esta?», preguntó. Tomás apenas la miró. «No, señora, esa tampoco es la mía». Una tercera vez el espíritu desapareció bajo el agua, y cuando emergió sostenía una hacha desgastada, con el mango astillado y una marca antigua grabada en el filo. «¿Y esta?». Los ojos de Tomás se iluminaron. Esa es la mía», dijo con alivio y alegría auténtica. El espíritu lo miró largo rato. Luego, con expresión satisfecha, colocó las 3 hachas sobre una roca cercana. «Tu sinceridad, Tomás, brilla más que el oro o la plata». Pocos hubieran resistido la tentación de mentir. «Por tu honestidad te entrego no una, sino las 3. Que estas herramientas sean reflejo de tu corazón». Tomás se inclinó con humildad, profundamente agradecido. Recogió sus hachas con manos temblorosas, pero no de codicia, sino de emoción y respeto. No dijo nada más, solo asintió, y el espíritu desapareció lentamente en el agua, como si nunca hubiera estado allí. Tomás regresó a su hogar en silencio, con el corazón lleno. Nunca presumió de su fortuna. Colocó las hachas de oro y plata envueltas con cuidado como si fueran tesoros sagrados. Y al día siguiente, al salir a cortar leña, tomó la misma hacha de hierro de siempre.
la que realmente sentía suya. Porque para él el valor no estaba en el metal, sino en el alma con la que se usaba. Sin embargo, los secretos raramente permanecen ocultos por mucho tiempo. El rumor del milagro de Tomás empezó como un susurro entre los árboles, como si el bosque mismo lo compartiera con el viento. Un niño curioso, que había visto al leñador regresar con algo brillante envuelto en su saco, lo comentó a su madre. Esta, asombrada, se lo contó al panadero mientras compraba harina. Luego, el panadero lo compartió con un mercader que pasaba por allí. Pronto, las calles del pueblo murmuraban la historia como un eco creciente. No tardó en llegar a oídos de Darío, otro leñador de la zona. A diferencia de Tomás, Darío era conocido por su picardía. No era pobre, pero siempre sentía que merecía más. Había aprendido a ganarse el pan con trabajo, sí, pero prefería los atajos. Donde otros veían esfuerzo, él buscaba ventaja. Su moral era tan flexible como su ambición. Al oír la historia de las 3 hachas, sus ojos brillaron. Pero no fue con admiración ni con gratitud por el gesto del espíritu. Lo que vio no fue una lección de honestidad, sino una oportunidad de oro. ¿Un espíritu que da hachas de oro a cambio de una mentira piadosa? Murmuró para sí. Si Tomás fue tan tonto como para decir la verdad, es su problema. Yo sabré hacerlo mejor. A la mañana siguiente, sin perder tiempo, Darío caminó al mismo lugar junto al río. Observó con detenimiento, buscando el punto donde el agua se arremolinaba suavemente. Imitó la postura de Tomás, colocó su hacha sobre un tronco y fingió trabajar unos minutos. Luego, con una mirada rápida por si alguien lo observaba, lanzó deliberadamente su hacha al río, haciendo un gesto exagerado de sorpresa. «¡Oh, no!», dijo en voz alta teatralmente. «¡Mi hacha! ¡Mi única herramienta de trabajo!». Se arrodilló al borde del agua, forzando una expresión de tristeza que habría convencido a cualquiera, excepto a alguien que pudiera mirar dentro del alma. Y entonces, tal como había escuchado, el agua comenzó a agitarse. Las ondas se abrieron en círculos concéntricos. La superficie se iluminó con una tenue luz pálida y poco a poco emergió la misma figura majestuosa, el espíritu del río. Pero había algo distinto esta vez. Su semblante ya no era del todo apacible. Su rostro, aunque sereno, tenía una sombra imperceptible de desconfianza. Sus ojos, antes como espejos de luna, brillaban con una profundidad distinta, como si vieran más de lo que mostraban. Cuando habló, su voz era suave, pero tenía filo. «¿Qué sucede, Darío?». El hombre contuvo la respiración por un segundo, sorprendido de que supiera su nombre, pero recuperó su papel con rapidez. «He perdido mi hacha, buen espíritu». Cayó al río mientras trabajaba, dijo, apretando los ojos como si contuviera una lágrima imaginaria. El espíritu no respondió. Solo lo observó por unos largos segundos que hicieron que Darío empezara a sudar, no de calor, sino de incomodidad. Finalmente, el ser se sumergió con gracia. Pasaron unos momentos y volvió a emerger sosteniendo una magnífica hacha de oro, brillante como el sol, pesada y majestuosa, igual a la que había entregado a Tomás. «¿Es esta tu hacha?». Darío no vaciló ni un instante. Su rostro se iluminó con fingida sorpresa y asintió efusivamente. «Sí, esa misma. Gracias, espíritu generoso. No sé cómo agradecértelo». El espíritu lo miró fijamente, como si su mirada lo atravesara. Luego, inesperadamente, sonrió. «Muy bien, entonces, toma lo que crees que te pertenece». Con una lentitud casi ceremoniosa, el espíritu le entregó el hacha de oro, pero no se marchó. Volvió a sumergirse y unos instantes después salió con otra hacha en la mano, su vieja hacha de hierro. La colocó también sobre la roca, justo al lado de la dorada. Darío frunció el ceño. «¿Y esta? Es tuya también, ¿no?», respondió el espíritu con voz neutra, casi ausente. «Nunca dejo nada perdido en este río. Cada uno recibe lo que le pertenece».
Darío parpadeó, algo confundido. Durante un segundo sintió que aquella sonrisa no había sido de bondad, sino de algo más oscuro. Burla, quizás, ironía, pero desechó el pensamiento enseguida. Se encogió de hombros, recogió las dos hachas y se alejó del río riendo entre dientes. «Viejo espíritu ingenuo», murmuró para sí mientras el sol desaparecía detrás de las montañas. «Ahora tengo una fortuna entre manos y ni siquiera he tenido que sudar por ella. Lo que no sabía era que el río no olvida, ni el bosque, ni el espíritu que habita en ambos, ni el peso invisible del engaño que había comenzado a colarse silenciosamente por el filo brillante del hacha de oro. A partir de ese día, Darío ya no fue el mismo. El hombre que antes caminaba entre los árboles con paso cansado y mirada baja, regresó al pueblo con el pecho inflado y los bolsillos llenos. Donde antes había palabras sencillas, ahora había discursos altivos. Donde antes hubo silencio, ahora había arrogancia. Decía a todos que el bosque lo había elegido, que los espíritus lo habían bendecido por ser diferente, especial, superior. «No todos tienen la virtud que tengo yo», declaraba con una sonrisa ladeada. Quizá algunos simplemente no nacieron con ella. Inventaba historias que nunca ocurrieron. Afirmaba haber salvado ciervos atrapados, protegido árboles milenarios, llorado por el daño hecho al bosque. Mentiras tejidas con la destreza de un comerciante de humo. Nadie en el pueblo pudo desmentirlo, porque nadie lo había visto mentir. Nadie conocía la verdad, excepto él, y el río, y el espíritu. Con el oro ganado vendiendo leña, y más aún, con lo que obtenía ahora de la madera extraída sin mesura, Darío comenzó a comprar materiales, herramientas, decoraciones. Ya no usaba su hacha de hierro, la había relegado al fondo de su cabaña como un objeto inútil. En su lugar usaba exclusivamente el hacha de oro, la que hacía brillar cada mañana bajo el sol como un trofeo divino. Con ella comenzó a construir su sueño, la casa más grande que el pueblo jamás había visto. No era solo una cabaña, era una mansión de madera con columnas de cedro pulido, balcones tallados a mano, contraventanas de nogal y un techo inclinado de pino rojo que relucía en los atardeceres como brasas encendidas. Instaló ventanales amplios, esculturas en las vigas, una chimenea tan alta que parecía rozar las nubes. Trabajaba día y noche, impulsado por su ambición, pero también por algo más. Una sensación de urgencia, un deseo incontrolable de terminarla cuanto antes. Como si en el fondo de su mente una sombra sin forma le susurrara que no debía detenerse, que debía apresurarse, que el tiempo no estaba de su lado. Tardó 6 meses en construirla. 6 lunas llenas pasaron mientras la casa tomaba forma. Todo cortado, labrado y ensamblado con el hacha de oro. Solo con esa hacha. Y aunque la madera lucía hermosa a simple vista, a veces, en las noches de niebla, se oían crujidos extraños. Algunas vigas se astillaban más rápido de lo normal. Los pájaros no anidaban en su techo. Los gatos no se acercaban a los cimientos. Pero Darío no notaba nada. Estaba cegado por su orgullo. Finalmente llegó el gran día. Darío invitó a medio pueblo a ver su obra terminada. Hizo un festín frente a la casa. Mostró cada sala, cada rincón con orgullo. Recibió felicitaciones, elogios, incluso envidia. Él solo reía, con aire triunfante. ¿Ven lo que hace el esfuerzo y la bendición del bosque? Nadie respondió. Algunos sonrieron con cortesía. Otros, en silencio, sintieron un escalofrío inexplicable al mirar aquella construcción imponente, silenciosa y vacía por dentro. Esa noche, Darío se acostó por primera vez en su nueva cama, en el último piso, bajo un techo alto adornado con estrellas talladas. Miró al techo, a la madera pulida que él mismo había cortado, trabajado y levantado. Cerró los ojos con una sonrisa de satisfacción. El reloj del pueblo dio la medianoche, y entonces sonó el crujido.
Al principio fue leve. Una sola tabla protestó en algún rincón de la casa. Pero luego el crujido se convirtió en un gemido largo, profundo. Las paredes vibraron, las vigas temblaron. Era como si algo, desde el corazón de la casa, estuviera despertando. Un grito seco de la madera, como si todas las heridas de los árboles cortados hubieran estado esperando ese momento para gritar al unísono. Las columnas cedieron primero. Luego los balcones se partieron como ramas secas. El techo se torció. Las paredes se derrumbaron sobre sí mismas, en una reacción en cadena tan veloz como brutal. En menos de un minuto, la majestuosa casa de Darío no era más que un montón de escombros y astillas. Los vecinos, despertados por el estruendo, corrieron con velas, gritos y herramientas en mano. Buscaban a Darío, lo llamaban por su nombre. Escarbaron entre los restos, apartaron tablones, removieron vigas, pero no lo encontraron, ni su cuerpo ni su sombra. Solo encontraron pedazos de madera astillada, fragmentos de adornos rotos y en medio de todo un hacha de oro, partida por la mitad, oxidada como si hubiera envejecido 100 años en una sola noche. Los más viejos del pueblo no dijeron nada, pero esa noche el río parecía susurrar algo, suave y eterno. Y en el aire flotaba una verdad que todos sintieron sin necesidad de palabras. Las raíces de la mentira pueden crecer rápido, pero lo que nace podrido siempre termina cayendo. Recuerda, la honestidad siempre deja raíces firmes. Puede que al principio parezca lenta, modesta, incluso invisible, pero como un árbol que crece en silencio, sus cimientos se hunden profundo en la tierra. No se mueve con el viento, no se quiebra con la tormenta. Lo que nace de la verdad perdura. La mentira, en cambio, florece rápido. Brilla al principio, como una flor que abre antes de tiempo, buscando el aplauso de todos. Pero en su interior lleva la podredumbre. Se alimenta de lo falso, de lo que no le pertenece. Y sin raíces reales, todo lo que sostiene termina cayendo por su propio peso. Lo que construyes con engaño se desploma con el tiempo. Puedes engañar a los ojos, adornar las paredes, fingir nobleza. Pero las estructuras levantadas sobre la ambición, la avaricia o la falsedad no tienen alma. Y lo que no tiene alma no sobrevive a la verdad. El karma puede tardar, pero siempre llega. A veces llega como una brisa, otras como un terremoto. No avisa, no olvida. Y cuando llama a la puerta, trae consigo el espejo de tus actos. Porque la vida siempre devuelve lo que le das. Si te ha gustado esta historia, te invito a que dejes un like y un comentario con tu opinión. Suscríbete para más historias así. Gracias por vernos, nos vemos en la próxima.